Amén. Muy buenas noches. Estamos ya a punto de comenzar la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Como habíamos indicado el domingo, pues el compromiso, el ejercicio de hoy compartir una porción de la palabra de Dios dentro de unos minutos. Entonces, como siempre, esperamos un poco a que vayan conectándose algunas personas. Y gracias por el ejercicio suyo en oración. Y estamos orando por toda la situación en el mundo entero, especialmente en nuestros países de América. Aquí específicamente en México hay más desde hace rato hay más de 1000 casos confirmados de coronavirus. Y acá en la zona metropolitana de Monterrey, hasta anoche habían confirmado las autoridades 115 casos. Entonces es necesario seguir orando, no solamente por la situación de salud mundial, la emergencia mundial, la pandemia que está afectando a tantos pueblos, especialmente a los creyentes, pues sin poder congregarse y volver a la normalidad. Pero Dios es el Dios de los tiempos. Entonces estamos orando para que no solamente la gente sea sanada, sino también para que sea salvada por la gracia del Señor. Vamos a iniciar el mensaje con una oración y luego leemos una porción de la palabra del Señor. Oremos. Padre, queremos darte las gracias porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios paciente. Tu palabra dice que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gracias por tantas oportunidades que das al mundo entero hasta el día de hoy, por la puerta que todavía está abierta, por el perdón que todavía se ofrece. Rogamos por tantas almas, pasando por la angustia de la enfermedad, otros por el aislamiento, pero queremos rogarte que tu palabra pueda llegar a cada corazón y que esta época tan difícil pueda servir para despertar espiritualmente a tantas personas. Encomendamos especialmente este momento a la luz de tu palabra, que nos llenes de la gracia y la sabiduría necesaria, y pedimos para que hables a nuestros corazones. Si hay alguien que todavía no es salvo y está escuchando el mensaje, rogamos para que tú puedas obrar conforme a tu poder y pueda ser un alma transformada por el poder del Evangelio. Encomendamos pues este mensaje, esta lectura, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero invitarlos a leer en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Eso está en el Antiguo Testamento, en la sección de los profetas, pasando el profeta Jeremías y antes del libro de Oseas. Y quiero leer una escritura que está en el capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 11. Daniel 12, versículo 11. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Y tú, está hablando Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Permítame leer de nuevo esta sección y luego hacemos un comentario al respecto. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hasta aquí está bien. Confiamos que Dios prosperará su propia palabra. Jehová es mi juez. Ese es el significado del nombre Daniel. En la palabra de Dios, en la Biblia, tener un nombre no es algo superficial. Cada nombre tenía
una razón especialmente para la familia que lo tenía, que lo podía usar. Y el hecho de que Daniel llevara precisamente ese nombre y podía recordar acerca de la justicia de Dios, nos habla de que era un hombre que conocía a su Dios. Y es interesante leer el libro de Daniel. Les animo a leer y a estudiar ese libro. Es un libro que tiene características históricas porque presenta una etapa oscura para el pueblo de Israel, cuando el imperio predominante, magnífico, humanamente hablando, el imperio de Babilonia, fue a Jerusalén y en 3 ocasiones trajo una masa de gentes para estar cautivos en Babilonia, y especialmente la nación de Israel, el pueblo de Judá, estaría por el propósito de Dios 70 años cautivos en manos de ese emperador llamado Nabucodonosor. Entonces, el libro de Daniel tiene esas características históricas, pero también tiene unas características proféticas, porque en el libro de Daniel vamos a encontrar lo que algunos hemos denominado la columna vertebral de las profecías de la Biblia. Si usted quiere estudiar el libro de Apocalipsis, le animo primero a estudiar el libro de Daniel. Son libros que van a ser empalmados, que van a armonizar el uno del otro, porque Daniel presenta el cronograma de Dios desde el tiempo en que volvió Israel a edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías y posteriormente los eventos futuros. Entonces, si usted quiere leer Apocalipsis, le animo primero a estudiar el libro. Pero quiero enfocarme brevemente en estos últimos versículos. Estos 3 versículos que leímos representan los 3 últimos versículos del libro de Daniel. Finalizando esta página del libro, ya no hay más recuento de las experiencias de Daniel. Es un libro que tiene tantas historias, lecciones, que lo podemos aplicar a la vida nuestra, porque tiene una gran practicidad para la vida, especialmente del creyente. En estos 3 versículos quisiera compartirles 3 cosas. Primeramente, quiero ver el periodo en que se escribieron estas palabras. Estamos refiriéndonos a la etapa de la vejez de Daniel. El capítulo 12 ya no es un muchacho como en capítulo 1. Capítulo 1, el rey Nabucodonosor mandó a traer a jóvenes príncipes de linaje real, de buen parecer, enseñados en toda ciencia y sabiduría, que fuesen idóneos para estar en el palacio del rey, porque él quería convertirlos no solamente en ministros de su gabinete, sino también en sacerdotes para sus ídolos paganos. Capítulo 1, uno va a encontrar a un joven que era el mismo Daniel, que comenzó su trayectoria en la vida con un gran propósito espiritual, con una convicción marcada. Y dice el capítulo 1, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Qué importante notar las convicciones de Daniel. Y yo creo, hermanos, especialmente que el periodo que estamos viviendo en este mes y lo que todavía falta, sin duda sirve y servirá para definir nuestras convicciones. No es fácil estar lejos de la congregación, pasar días sin asistir a la asamblea, sin escuchar tangible, de forma tan tangible, presencial, la predicación del evangelio. Sin duda, algunos tal vez pasarán por esa prueba de confrontar sus propias convicciones. Y ojalá que haya una verdadera evaluación en nuestras vidas y pensar cuánto yo necesito y cuánto yo amo la casa de Dios. Mire, el propio Daniel nos es ejemplo de eso también. Cuando él salió de Jerusalén, ya nunca más iba a volver. Él no tendría chance de ir a adorar a Dios en el templo en Jerusalén. No tenía chance de ver a sus familiares otra vez. Muy probablemente hayan matado a sus padres. Pero estando en un lugar tan lejano, sin posibilidad de congregarse, aquel muchacho mantuvo sus convicciones espirituales hasta el fin. Y cueste lo que le cueste,
Y ojalá, apreciados creyentes, que ese sea nuestro ejercicio también. Que podamos pensar en los beneficios de estar en la casa de Dios. Que podamos anhelar ese tiempo cuando volvamos a congregarnos en la presencia del Señor juntos como creyentes. Como dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista estaba anhelando estar en la casa de Dios. Y él dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por eso deberíamos sentir un gran pesar. Deberíamos sentir un gran anhelo al no encontrarnos con la posibilidad estos días de asistir a la congregación. Gracias al Señor por estos medios virtuales en esta época, en este tiempo especialmente, donde podemos compartir algo de la palabra de Dios. Pero entonces, llegando al capítulo 12, encontramos a un hombre anciano que había comenzado como un joven con convicciones, pero ahora en su vejez estaba dando evidencia de haber sido un hombre fiel y confiable en todos los aspectos de su vida y aún en su vida laboral, un hombre fiel no solamente a la administración del rey, sino especialmente a la palabra de Dios. Usted lee el libro de Daniel, comienza con un propósito. El libro de Daniel también nos va a mostrar las pruebas que pasó Daniel, la más conocida especialmente por los niños, cuando fue arrojado al pozo de los leones. Pero el libro de Daniel también nos presenta los privilegios que este hombre, gracias a su conducta, a su carácter, a su cumplimiento laboral, alcanzó privilegios. Y transcurre el libro de Daniel y usted va a ver las profecías que les fueron reveladas a Daniel, especialmente la profecía de las 70 semanas, que presenta el cronograma profético hasta la venida del Mesías. Y finalmente, capítulo 12, vamos a ver una promesa a Daniel. Entonces, el período, la vejez. Yo no sé si me está escuchando un creyente que esté ya con la edad avanzada. Generalmente, cuando alguien está pasando por ese tiempo, a veces se siente como que no puede dar mucho. Como que ya su tiempo pasó. Como que ya lo están poniendo a un lado, pero queremos decirle, apreciado hermano y amigo, la edad es valiosa para Dios. Y que no importa la edad que usted tenga, sea un joven, o sea un adulto, o sea un anciano, tenemos ejemplos en la palabra de Dios de personas que aún en su vejez fueron fieles a la palabra de Dios. El período, la vejez. Pero quiero ver en estos versículos también el programa de Dios. Dios le está diciendo a Daniel antes de su partida lo que va a pasar en un periodo que la Biblia llama la grande tribulación. Y dice versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Sabe, no hay suficiente tiempo para explicar toda esta profecía, pero Dios le está revelando una vez más a Daniel lo que va a ocurrir en un periodo que la Biblia llama la grande tribulación. Sabe, el Señor vino hace un poco más de 2000 años. Y no solamente durante su vida se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, sino también durante esas horas de dolor en la cruz del Calvario, aproximadamente 6 horas. Mientras él estaba agonizando en la cruz del Calvario, poniendo su vida por el pecador, más de 30 profecías se estarían cumpliendo en ese periodo de 6 horas en el Gólgota. Él vino según el cumplimiento del tiempo. Él vino según lo prometió la palabra de Dios. Pero el Señor, antes de regresar al cielo, Él prometió volver otra vez. Juan capítulo 14, animando el corazón de los discípulos que estaban atribulados, estaban tristes. Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez. El Señor prometió volver.
Durante el tiempo después de su resurrección y desde el día de Pentecostés se ha estado predicando el evangelio de la gracia, anunciando lo que nosotros anunciamos, la salvación gratuita por gracia, por fe, a través de la persona de Cristo. Presentamos por la palabra de Dios que la puerta de la salvación está abierta. El Señor dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor invita al pecador, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Por eso toda persona que oye hoy el mensaje del evangelio tiene la posibilidad de ser salvo. Tiene la posibilidad de que Dios le otorgue la vida eterna y el perdón de sus pecados. Pero el Señor prometió volver. Y aunque algunos piensan y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Algunos se burlan diciendo, hermanos, es que todos los cristianos dicen, Cristo viene y no ha venido. El apóstol Pedro, explicando esa objeción de la gente, él dice, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apreciado oyente, Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios amante y te ama y te está dando la oportunidad para que seas salvo, pero viene el momento en que los creyentes escucharemos la final trompeta y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Cómo será ese evento? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que ese evento se hará en un abrir y cerrar de ojos, milésimas de segundos. Y el Señor mismo vendrá del cielo. Usted puede utilizar un poquito de su imaginación y pensar, el Señor está en el trono de Dios, por encima de todos los cielos. Y una vez más se va a levantar de ese trono para venir en algún punto de la atmósfera terrestre, en la nube, y cuando el mundo se encuentre en una gran distracción, los creyentes escucharemos la trompeta final. Para el mundo, para los que no son salvos, Él viene como un ladrón en la noche. Ese evento del arrebatamiento será únicamente presenciado y visto por los que son salvos. Hace 2000 años, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ahora en el arrebatamiento, Él viene para buscar y arrebatar lo que Él ha redimido. Y dice la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo será ese momento? Y no solamente eso, en un abrir y cerrar de ojos. Dice también la Escritura que el Señor viene y junto a Él traerá a los que han dormido en Él. ¿Quiénes? Todos los santos que hoy están en el cielo, nuestros seres queridos que están en el cielo, desde que se abrió la dispensación de la gracia, esta época que estamos viviendo hace 2000 años, los creyentes de la iglesia primitiva, los hermanos que hemos conocido hasta el día de hoy y que hoy están en el cielo, dice la Biblia, Él los traerá juntamente con Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será la resurrección de los santos de la iglesia. Y nosotros que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. 1 Corintios 15 explica que nuestros cuerpos serán transformados, porque nuestros cuerpos actuales no tienen la capacidad de morar en la esfera celestial. Este cuerpo está sujeto a la corrupción. Este cuerpo está sujeto al deterioro, al pecado, a lo malo, a lo terrenal. Dios nos dará un cuerpo capacitado para morar en el cielo. Y la Biblia nos explica, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y cuando escuchemos esa trompeta final, dice la Biblia, con voz de mando. Él viene como un general, como un capitán, llamando a sus tropas, a su ejército celestial, con voz de arcángel, porque toda esa atmósfera celeste donde Él viene para arrebatarnos está pues dominada hasta el día de hoy por las huestes espirituales de maldad, el diablo y sus ángeles y sus demonios. Pero el Señor viene con voz de arcángel,
Cuando ellos oigan esa voz, tendrán que abrir paso. No habrá ninguna fuerza celeste, terrestre o infernal que impida la ascensión, la elevación del pueblo de Dios para recibir al Señor en el aire. Él viene. Apocalipsis 1:3 dice, el tiempo está cerca. Y ojalá que estemos anhelando la venida del Señor y podamos decir, ojalá sea hoy. El Señor viene. Y que nuestros corazones estén amando la venida del Señor. El apóstol Pablo nos anima a pensar en ese evento y él dice, Dios dará una corona para los que aman la venida del Señor. Tristemente tenemos que reconocer que a veces por mala conducta o mala conciencia, si amamos al Señor, lo amamos, pero puede existir un creyente que no esté amando sinceramente la venida del Señor. Entonces Dios está recordándonos que Él viene. Cuando nosotros estemos en el cielo, van a ocurrir eventos en el cielo, pero Dios está adelantando a Daniel los eventos que van a ocurrir en la tierra. Por ejemplo, antes de llegar a esta sección que Dios le explica a Daniel, después del arrebatamiento de la iglesia, en el mundo va a aparecer un líder enviado por el mismo diablo. Es un ser humano, un hombre. La Biblia le llama el anticristo. Será un líder mundial que viene para conquistar políticamente, económicamente, al mundo entero. Obviamente no viene con una etiqueta para identificarse como el enviado de Satanás. Él viene con un poder engañoso para engañar a las naciones, para hacer que obviamente todos los gobiernos del mundo presten la atención a su discurso con una tesis de convencimiento, promoviendo al mundo paz, seguridad y prosperidad económica. Va a lograr lo que ningún líder hasta el día de hoy ha logrado, la firma de un pacto que reine o que logre que reine temporalmente paz allá en el Medio Oriente. Y específicamente en Jerusalén. El libro de Daniel, capítulo 9, dice, y por una semana más confirmará el pacto. La firma de ese pacto de paz entre Israel y sus enemigos, que permita la edificación de aquel tan anhelado templo en Jerusalén, que hoy en día se encuentra sobre las bases de ese lugar, una mezquita de los musulmanes. Pero será la firma de ese pacto la que dará inicio a lo que la Biblia llama los 7 años de tribulación. Esa última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Cuando hablamos de semanas son semanas de años. Y una semana profética son 7 años. Por eso ahí es donde se comprueba que la tribulación durará 7 años. Y aunque lo he dicho, tribulación a nivel general de 7 años, realmente está dividida en 2 partes. La primera mitad, la Biblia le llama principio de dolores, así lo llamó el Señor Jesucristo. Durante ese periodo habrá una aparente paz mundial, habrá una aparente organización social. El anticristo, este líder político, se sentará para regir muchas naciones, para ofrecer un nuevo bloque o sistema económico mundial, cuyo código o base es el 666. Y dice el libro de Apocalipsis, los que tengan el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente, serán los que tengan la posibilidad de hacer transacciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. Al final de los 7 años, estoy pasando por encima muchos detalles, Dios va a enviar 2 testigos que van a predicar el evangelio en Jerusalén, el evangelio del reino en Jerusalén. Dios va a enviar 144,000 sellados del mismo pueblo de Israel, porque Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Dios nunca se ha quedado sin remanente. Aún en la gran tribulación, Dios va a tener un testimonio en la tierra. Ahora, a la mitad de esos 7 años, este anticristo va a quitarse la máscara. Va a querer ser adorado como Dios. Va a querer profanar el templo.
Y la reacción del pueblo judío va a desencadenar una persecución a muerte, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las personas. Y estos 144,000, y a los que hayan creído el evangelio del reino, una persecución a muerte a los que no se hayan sellado con la marca de la bestia. Y él no va a descansar hasta darle muerte a los santos durante la gran tribulación. Hago un paréntesis. Segunda Tesalonicenses 2. Dice que Dios permitirá un poder engañoso para que aquellas personas, estoy parafraseando lo que ahí explica, para que aquellas personas que han escuchado el evangelio de la gracia el día de hoy, que han rechazado el amor de Dios, lamentablemente van a creer a la mentira del diablo durante la gran tribulación. Así que, apreciado oyente, si usted no es salvo, queremos decirle que si el Señor viene esta noche, la oportunidad de salvación para usted se cerrará. La puerta de gracia, de salvación, estará cerrada. El Señor lo ilustra en Lucas capítulo 13. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces, la segunda mitad de la tribulación, el Señor le dice a Daniel, después que se ha quitado el continuo sacrificio, en la primera mitad se restauran la adoración en el templo allá en Jerusalén. En la mitad de esos 7 años, el anticristo pretende ser adorado y profanar el templo. Será quitado el continuo sacrificio, cesará el sacrificio. Y Dios le dice, habrá 1290 días. El calendario que usó Daniel era un calendario lunar, era otro calendario, no el que usamos nosotros, de 365 días. Era un calendario de 360 días. 1290 días da exactamente 3 años y medio. Esa segunda mitad, esos 3 años y medio, es lo que la Biblia llama la grande tribulación. Una gran tribulación. Una gran prueba universal, mundial, que no la ha visto nunca y nunca la habrá después de ese periodo. Hay eventos, fenómenos naturales en el libro de Apocalipsis. Hay juicios de Dios específicamente para las personas que han rechazado el evangelio, para el propio anticristo. Y al final de los 7 años, el cielo se abrirá. Cuando aquel líder mundial, con sus tropas, con esa coalición, rodee al pueblo de Israel para procurar exterminarlo, cuando ya crean que están cantando la victoria, el gol final, el cielo se abrirá y el resplandor de la venida del verdadero rey, con su resplandor, matará al anticristo y al falso profeta, 2 líderes. O sea que habrá una trilogía o habrá una triunidad satánica gobernando en el mundo. El dragón es el diablo, el anticristo político y el falso profeta. Pero el Señor viene, matará al anticristo, al falso profeta, serán arrojados vivos en el lago de fuego, serán los que inauguren ese lugar, y Él viene para poner su pie en el monte Sión. Ahora, pero hay un detalle en Daniel capítulo 11 y 12, léalo después de que terminemos el mensaje. Dice, desde que se ha quitado la abominación, habrá 1290 días. Pero luego hay una bienaventuranza, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, cuando el Señor venga en gloria para acabar con las pretensiones del anticristo y de sus gobiernos, Él viene para rescatar al pueblo de Israel. Él viene con una hueste angelical. Y Él viene con la esposa, es decir, la iglesia, el conjunto de creyentes a nivel universal que hemos sido rescatados, redimidos, lavados con sus sangres. Vendremos juntamente con Él para reinar con Él. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque dice 1290 días, termina la tribulación. Pero dice, bienaventurado el que espere a 1335 días. 45 días, un paréntesis.
Obviamente en ese paréntesis podemos deducir por otras escrituras. Habrá una sucesión de eventos. El Señor viene para juzgar a las naciones, el juicio de las naciones. Todas las naciones del mundo darán cuenta al verdadero juez. El Señor viene para juzgar a su pueblo Israel. Por eso la Biblia dice, ellos mirarán al que traspasaron, al que ellos rechazaron como nación hace 2000 años. Le dijeron a Pilato, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Hasta el día de hoy siguen padeciendo las consecuencias de ese rechazo. Él viene para juzgarlos a ellos también. Él viene para restaurar todas las cosas. Habrá un completo caos, desorden por todos los eventos y catástrofes y guerras durante esa tribulación. Los ángeles recogerán a todos. Obviamente se limpiará todo el planeta. Va a haber un orden otra vez de todo. Va a haber un cambio en la topografía de la tierra. El Señor viene para establecer una vía que servirá durante el reino milenial para que todas las naciones vayan a llevarle presentes al rey allá en la capital mundial, Jerusalén. Y en esos 45 días se levantará aquel templo profetizado en el libro de Ezequiel, un templo glorioso que va a albergar la gloria visible de Dios. Y nosotros, la esposa del Cordero, la iglesia de Dios, estaremos junto a nuestro amado Salvador durante 1000 años. Ahora, pero Dios le da una promesa a Daniel. Por eso dije al principio 3 cosas. El periodo, Daniel escuchó estas palabras en su vejez. El programa, son todos esos eventos que estamos viendo. La promesa. Dios le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin. Y reposarás. Dios le está diciendo a Daniel que iba a morir. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios está profetizando a Daniel la experiencia de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que ocurrirá también en ese periodo, ese paréntesis, entre el final de la gran tribulación y el comienzo del reino milenial. Daniel se va a levantar. Qué consuelo para el corazón de Daniel, ¿verdad? Lo que comenzó con un muchacho con una convicción, está terminando con un hombre anciano recibiendo una promesa. Y apreciados creyentes, qué bueno que tenemos promesas en la palabra de Dios. El Señor, como dije anteriormente, ha prometido volver. El Señor nos ha prometido una patria mejor. El Señor nos ha prometido una casa en el cielo, y en esa casa hay mansiones. Y es por eso que es vano vivir la vida pensando únicamente en lo terrenal. Qué triste procurar estar ocupados en las cosas terrenales. Es bueno que usted estudie, saque una profesión, es necesario. Es necesario proveer para la familia. Es necesario tener ingresos semanales, quincenales, mensuales, pero recuerde que todo lo terrenal pasará. Y lo que realmente tiene valor es lo que hayamos hecho para la eternidad. El Señor viene. Daniel recibió una preciosa promesa de que se iba a levantar para recibir una herencia. Él compone ese cuerpo de santos del Antiguo Testamento desde el comienzo de la historia humana hasta el final de la dispensación de la ley. Para nosotros, el pueblo de Dios en la actualidad, pertenecemos a un pueblo celestial. Tenemos mayores promesas. La Biblia dice, si sufrimos aquí, también reinaremos allá. Romanos 8 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Por eso el apóstol Pedro, animando a los expatriados, a los que estaban dispersos por las pruebas y las persecuciones, él les dice, es necesario que padezcan por un poco de tiempo. La prueba que usted esté pasando, esa enfermedad que está sintiendo, hermano, esa necesidad que está pasando es un poco de tiempo, que obviamente como humanos débiles y frágiles, a veces vemos las pruebas como algo interminable, como que quisiéramos que se apurara el reloj para salir de ese asunto. Pero cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta
que lo que sufrimos en este mundo realmente era poco. Y ninguna prueba que nosotros pasemos se iguala a todo lo que nuestro Salvador padeció en la cruz del Calvario. Él sí pasó. El desprecio de la humanidad, ser desnudado de los hombres, pero ser desamparado de Dios. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa pregunta no tuvo una respuesta, un silencio universal. Y la única respuesta que satisface mi corazón es que Dios le desamparó a él para ampararme a mí. El Señor viene. Daniel recibió una promesa de una herencia terrenal. Nosotros tenemos una promesa de una herencia en los cielos. Somos coherederos con Cristo. ¿Sabe lo que significa? Que cuando una persona se salva, cuando somos hechos hijos de Dios, no es que Dios dividió la herencia de Cristo en partes iguales. 10% para ti, 10% para fulano. No. 100% es de Cristo. 100% para ser disfrutado por el creyente. Tenemos tan grandes promesas. Por eso deberíamos anhelar cada día más la venida, el arrebatamiento de la iglesia por el Señor. Es un poder tan grande. Y el apóstol Pablo, animando a los tesalonicenses, él dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Pensar en la promesa, en la venida del Señor por nosotros trae aliento, trae ánimo, trae deseo de servirle, aprovechar el tiempo que nos resta para hacer algo para Dios. Y si hemos perdido el tiempo, si hemos caído en la trampa, si hemos cometido pecados, el Señor nos ayude a restaurarnos, a doblar nuestras rodillas ante Él. Y los creyentes que hemos cometido errores, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él viene. Entonces le animo pues a leer el libro de Daniel. El libro de Daniel termina con un periodo, un hombre anciano, Daniel. El libro de Daniel termina con un programa, el programa al final de la gran tribulación. El libro de Daniel termina con una promesa. Y nosotros cada día debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Los líderes de este mundo prometen y prometen. Los hombres prometemos y prometemos. Pero ninguna promesa humana se iguala a las promesas hechas por Dios. Y termino pensando todavía en los que no son salvos. Apreciado oyente, Dios ha prometido el perdón, la vida eterna y la justificación. ¿Sabe lo que significa justificación? Que Dios declara completamente justo a un pecador que se arrepiente y por la fe cree en su amado Hijo, el que pagó nuestra deuda, el que llevó nuestro dolor, el que se responsabilizó por nuestra causa. Y Dios promete que si tú crees en Él en esta noche, tienes el perdón y la justificación. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ojalá usted pueda también gozar de esa paz y pueda tener junto a nosotros esa gran esperanza. Si el Señor viene, yo me voy con Él. Si el Señor viene, estaremos en el cielo. Y como dice un himno, cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial, cuando allá se pase lista, yo estaré. Crea en el Señor Jesucristo esta noche, usted será salvo desde hoy y para siempre. Le invitamos pues a cerrar sus ojos para orar. Padre, gracias por el gran ejemplo de Daniel. No solamente aprendemos del ejemplo de este hombre, sino aprendemos también de tu propio carácter como Dios. Daniel sabía, Jehová es mi juez. Él había sido testigo de un Dios santo, de un Dios sabio, de un Dios que suple para sus necesidades.
Y te damos gracias porque el mismo Dios de Daniel es nuestro Dios, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Bendice este mensaje y pensamos en otros hermanos predicando de la misma forma en diferentes partes del país. Pedimos para que esta palabra que se siembra pueda dar fruto de vida eterna, de salvación, y también seamos edificados y animados a seguir confiando en tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias al Señor por esta oportunidad. De nuevo, en su buena voluntad, si el Señor todavía no ha venido, pensamos estar compartiendo el mensaje otra vez el día jueves. El jueves, a la misma hora, 7:30, hora local. Les invitamos pues a no solamente unirse, sino también orar por nosotros. Buenas noches y Dios les bendiga.